Bueno, entonces, como dice la geometría, la base de la civilización egipcia fue la agricultura. La aplicación de los conocimientos geométricos a la medida de la tierra fue la causa de que se diera a esta parte de la matemática el nombre de geometría. ¿Qué significa medida de la tierra? Y aquí viene, pues sí, la razón de por qué se fue el del nombre y cuál fue la necesidad. Dice, se cuenta que la ciencia fue iniciada por los egipcios, ya que al desbordarse el Nilo, recuerden que los egipcios se establecieron cerca del río Nilo. Y dice, y borrarse con el limo, que es una especie de sedimento, una especie de tierra, los lindes de los campos, se comenzó a delimitar mediante líneas y medidas las tierras que debían dividirse. Más tarde esta ciencia llegó a una altura tal que comenzaron también a medirse los espacios marinos, los del cielo y el firmamento. Bueno, aquí viene, dice, surgió de esta necesidad de que al borrarse con el limo los lindes de los campos, se comenzó a delimitar las tierras mediante líneas y medidas, incluso pues sí, a través de figuras. Entonces, y se necesitaba conocer áreas y perímetros. Entonces, por eso, como primero se midió la tierra, entonces a la geometría se le dio ese nombre, medida de la tierra. Bueno, vayan copiando estos conceptos. Bueno, como último, la razón es porque G en griego significa tierra y metra significa medida, y es por eso que tiene ese nombre, medida de la tierra, que es geometría en griego. Bueno, copien esta parte. Bueno, si se quiere profundizar más, por ejemplo, aquí esta definición la obtuve de este libro, que fue escrito por el año 500. Entonces, sí, ya se tenían descifrados, pues sí, los papiros o sí, los jeroglíficos de los egipcios para para esa fecha. Entonces, sigue diciendo, más tarde esta ciencia, bueno, aquí es donde se empezaron a medirse los espacios del cielo y los del firmamento. Y sigue diciendo, pues arrastrados los hombres por su afán de estudio, emprendieron la investigación de los ámbitos del cielo, una vez conocidas las dimensiones de la Tierra. Aquí a partir del 2. Entonces, incluso aquí, bueno, aquí dice por qué se quiso medir los espacios marinos y los del cielo. Dice, pues arrastrados los hombres por su afán de estudio, emprendieron la investigación de los ámbitos del cielo, una vez conocidas las dimensiones de la Tierra. Es decir, incluso esta oración nos da la razón de por qué el hombre fue a la luna. Incluso este libro ya fue escrito en el año 500 y ya te dice la razón de por qué. Es decir, las personas, el hombre, tiene un sentido de la trascendencia, de querer conocer lo que ve. Y por eso, como ve los cielos y el firmamento, entonces quiere conocer más sobre eso. Y sigue diciendo, y empezaron así a establecer cuál era la distancia entre la luna y la tierra, es decir, los egipcios, o entre la luna y el sol, cuánto era el espacio existente hasta el vértice del cielo. Del mismo modo determinaron el número de estadios, es una medida, una forma de medir distancias, más o menos que tienen las distancias del cielo y el ámbito del orbe. Es decir, como dije, ya se tenían descifrados varios de sus jeroglíficos. Entonces, y ya tenían una medida de la distancia entre la luna y la tierra, los egipcios. Y pues eso se obtuvo por medio de mediciones, de razonamiento, de análisis. Entonces no se los dieron los extraterrestres, lo hicieron los hombres.
Sí, porque están diciendo últimamente que según todo lo hicieron los extraterrestres, pero pues no, las personas pueden desarrollar estas mediciones por medio de razonamientos, sin necesidad de los aparatos existentes. Bueno, entonces, y aquí es donde hace el comentario, geometría, pues por eso significa, más bien, como significa medida de la Tierra, se le dio ese nombre, porque G en griego significa tierra y metra, medida. Entonces, esta es una pequeña reseña del origen de la geometría. Y sí, más abajo viene el origen del nombre de las figuras geométricas. Aquí nada más vamos a mencionar una. Por ejemplo, pirámide. ¿Por qué se le nombró pirámide? Dice, es una figura que, al igual que el fuego, se levanta desde una base ancha hasta terminar en punta de lanza. Entre los griegos al fuego se le llama pir. Entonces, pirámide de ahí deriva su nombre, del fuego, porque pir en griego significa fuego. Porque dice acá que porque la pirámide se comporta como el fuego, o más bien se parece al fuego, porque tiene una base ancha y termina como en punta. Ahí está, y aquí viene el nombre, su nombre sí, en griego. Aquí está la pirámide. Entonces sí, este es un libro, un compendio de no solo de etimología, sino que tiene una pequeña reseña histórica del origen de cada palabra. Bueno, entonces eso es como reseña. Ahora vamos a seguir. Ahora vamos a ver el ángulo. ¿Qué es el ángulo? Dice, es la abertura formada por dos semirrectas, con un mismo origen llamado vértice. Entonces copien el concepto y la figura y ahorita lo explico. Bueno, entonces, sí, aquí es. ¿Por qué dice dos semirrectas? Porque como las rectas se cortan en este punto, por eso se les llama semirrectas. Es decir, se entiende que estas rectas se prolongando. Y como se cortan en este punto, por eso se le llama semipedazo de toda la recta. Y pues el puntito negro que puse acá es el vértice. Bueno, entonces vamos a ver lo siguiente. Para rectas paralelas cortadas por una secante. Dos rectas, bueno, lo voy a poner en grande. Bueno, dos rectas son paralelas, recuerden, cuando nunca se tocan. Entonces estas dos de arriba, esta y esta, son rectas paralelas, porque si se prolongan indefinidamente, pues nunca se van a tocar. Y una secante es una línea que se intersecta en dos puntos o que corta en dos puntos. Entonces por eso esta línea que los atraviesa, como corta en dos puntos, se le va a llamar secante. Entonces, copien por mientras la figura. Vayan copiando. Bueno, entonces si ya copiaron, vamos a ver. Noten que los ángulos bueno, más bien la figura en donde están los ángulos A, B, C, D, es decir, toda esta parte, la de arriba, es exactamente la misma que la de abajo.
Es decir, pues es lo mismo, ¿no? Nada más como que se pasó para abajo. Es decir, es la misma figura, se puede decir, esta de arriba, donde están los ángulos A, B, C, D, que donde están los ángulos E, F, G, H. Entonces, como es la misma figura, entonces imagínense que, pues efectivamente pasamos la de arriba a la de abajo, la vamos deslizando. ¿Y qué va a pasar? Ah, pues que va a haber ángulos que van a encajar perfectamente, que van a medir lo mismo. ¿Cuáles son? Ah, pues si estos de AB, los ángulos ABCD, los paso para abajo acá, pues se nota que el ángulo A encaja con el ángulo E, es decir, son iguales. Y por eso se les llama correspondientes, porque pues corresponden al mismo lugar, porque pues son la misma figura, nada más están puestas en lugares distintos. Entonces el ángulo A es igual al ángulo E, el ángulo B es igual al ángulo F, y el ángulo C es igual al ángulo G, y el ángulo D es igual al H. Entonces se les llama correspondientes, porque son los que corresponden pues a la misma figura, porque si pasamos estos de arriba aquí abajo, pues van a encajar perfectamente. Bueno, entonces copien esto: A es igual a E, B es igual a F, C es igual a G y D es igual a H. Son ángulos correspondientes. Bueno, si ya copiaron, entonces vamos a los siguientes. Los opuestos por el vértice. ¿Cuáles son? Son los ángulos, se puede decir, que los que están frente a ellos, que los separa el vértice. Por ejemplo, el A, ¿quién es su opuesto por el vértice? El D. Porque sí, efectivamente, está frente a él. Lo único que los separa es el vértice. Es decir, el B y el C son los que están a sus lados. Están contiguos, son sus vecinos, el C y el B. Pero el D es opuesto a él. ¿Y qué los separa? El vértice. Entonces por eso es opuesto por el vértice. Y pues va a suceder que el A es igual al D, el B es igual al C, el ángulo E va a ser igual al H y el F al G. Bueno, ahorita digo por qué. A ver, copien esto por mientras. A es igual a D, B es igual a C, E es igual a H, F es igual a G. Son opuestos por el vértice. Bueno, entonces voy a dejar de compartir pantalla por, por un momento porque voy a abrir otro programa. Bueno, entonces como ya encontramos estos ángulos, que si este mide 30, este debe ser 150 porque entre los dos es 180. Y de igual manera con el D. Entonces, ¿cuánto mide el C? Ah, pues de igual manera. Entre el D y el C, ¿cuánto deben medir entre los dos? Pues igual 180, ambos son medio círculo. Entonces, si el D mide 150, ¿cuánto mide el C? Ah, pues debe medir 30. Para que así sumados
el D con el C den 180. Lo cual hubiera sido lo mismo si hubiera agarrado el A. Si el A mide 150, ¿cuánto debe medir el C? Pues también entre A y C, solitos, entre ellos dos, forman 180. Así que si el A mide 150, el C debe medir 30. Y ya obtuvimos que los opuestos por el vértice son iguales. El A es igual al D y el B es igual al C. Y por ángulos correspondientes, recuerden que si bajamos esta figura, ¿qué va a pasar? El A va a encajar con el E. Así que y son iguales. Es decir, el E ¿cuánto debe medir? 150. El F ¿cuánto debe medir? 30, porque son correspondientes. El D ¿cuánto debe medir el H? 150. Y el C ¿cuánto debe medir? 30. Ahí está, ahí se obtiene lo mismo, opuestos por el vértice. E es igual a H y F es igual a G. Bueno, entonces copien este pequeño ejemplo. Entonces de aquí se ve que entonces alternos internos, C es igual a F, D es igual a E. Alternos externos, A es igual a H y B es igual a G. Entonces, bueno,